César Neftalí, quien estuvo en una secta satánica durante 7 años. Conozcamos su verdad. Corre video. César, tú estuviste 7 años en una secta satánica. ¿Me quieres decir cómo llegaste ahí? ¿Cómo se te invitó? ¿Cómo fue que participaste, tomaste la decisión de entrar a ella? Bueno, la circunstancia por la cual me orilló a ingresar a una secta satánica de niños, que eran de los 11 años a los 16 años aproximadamente, fue porque yo provengo de un matrimonio de mis padres divorciados. Fui violado desde los 5 años y por falta de amor, por falta de cariño, por falta de comprensión por parte de mi papá, que es el que tengo todavía en vida, él pues nunca nos brindó amor. Y llegó una persona fuera de la escuela, de la secundaria donde yo estudiaba. En esta escuela él se paraba siempre en la esquina. Y llegó un momento en el cual yo siempre me creé padres ficticios. Veía mucho las películas y a través de las películas los padres amorosos para mí eran mis papás de televisión. Llegó el momento en el cual yo pues era tanta mi necesidad de amor que pues esta persona que estaba fuera de la escuela, yo salgo antes de clases, él me llama y me acerco a él y él me dice que era un maestro y que me iba a enseñar a ser el mejor de la escuela. Y cuando yo me acerco a él, lo que a mí me atrajo de este señor fue de que a mí me sorprendió que me habló por mi nombre, me dijo los problemas que yo tenía, por lo que yo estaba pasando, y eso a mí me sorprendió, pero lo que pasó es que él me dijo: hijo, yo te voy a enseñar a ser el mejor de la escuela. Y esta palabrita de hijo a mí llenó mi corazón, mi vida en ese momento. ¿Cuántos años tenías? Yo iba a cumplir 12 años, tenía yo 11 años y medio, porque yo desde los 5 años ingresé a la primaria. Y pues me llevó a su casa, hablándome siempre en el camino de hijo, mira hijo, y entonces esa palabrita yo me agarré de ahí, y yo al verlo yo decía que era mi papá de mis sueños. Y pues era un engaño, pero yo caí en ese engaño. Pero dime una cosa, ¿nunca te dijeron en tu casa que no deberías de estar o de acudir con gentes que no conocías? No, de hecho mi papá, ahí nos criamos, pues ahora sí, por la gracia de Dios, nos criamos ahí porque mi papá, él trabajaba de todo el día, y cuando yo llegaba a las 11 de la noche, mi papá ya estaba dormido, y yo me levantaba a las 5 de la mañana y mi papá estaba dormido. Y todos los días de lunes a domingo, y nunca tuve un contacto con mi papá en cuestión de comunicación. Esta persona dices que te llevó a su casa a través de engaños, a través de mentiras. ¿Qué encontraste en esa casa? En esta casa él tiene una mansión grandísima. En esta ciudad tiene una mansión muy bonita, muy, pues ahora sí, muy atractiva para el quien llega a ese lugar. Tiene una biblioteca tremenda de libros negros. Muchos son en lenguajes que yo no entendía. Algunos que estaban en inglés decía Satán o Satanic, que pues yo dije, pues esto quiere decir Satanás o satánico. ¿No te dio miedo? No, solamente veía, dije, un libro nada más. Pero había muchos libros, habían estatuas de barro negro, como simulando demonios. Y pues a mí me impactó la casa. La primera impresión que yo tuve es que me agradó la casa por pues quizá por lo espeluznante que estaba, pero yo dije, wow, qué casa. ¿Qué pasó en esa primera reunión con él? En esta primera reunión él me revisó mis cuadernos. Yo me sentí a gusto porque eso nunca lo había hecho mi papá. Revisó mis cuadernos, empezó a leer conmigo, me abrazó y pues me empezó a dar un cariño como de padre. Quizá fingido, engañoso, pero en ese momento yo estaba pues cegado con el cariño que me estaba dando en ese momento. Y recuerdo que durante una plática que yo tuve con él en un momento se levantó y me dijo, permíteme, ahorita regreso. Y cuando él regresó, él traía un frasco de sangre. Y cuando ¿Sangre? Era sangre, porque hasta venía con coágulos. Cuando él lo destapa, me dice, esto te lo vas a beber. Entonces cuando yo me acerco el frasco a mi boca, el olor era pues como a carne podrida, o sea, el olor era horrible. Entonces yo al olerlo, yo quise vomitar. Entonces yo trato de pues decirle que no quiera tomar eso. Entonces él entra con amenazas. Dice, si tú no te tomas esto, yo voy a actuar de otra manera con tu papá. Me dio el nombre de mi papá, dónde vivíamos, de mi hermano, de dónde estudiaba. Y por miedo yo me lo tomé y no me supo nada, nada más era el olor tan horrible que tenía, pero yo me lo bebí. ¿Qué reacción hubo en tu organismo al tomarte esto? Yo siento que tenía droga, una droga especial, porque me sentí diferente en cuestión de mi mente y de mi cuerpo. Y pues me fui a la casa, pero yo me sentía bien con lo que yo bebí,
porque me sentía diferente como me sentía antes y quién sabe qué droga le puso, pero como que eso incitó a que yo siguiera yendo a ese lugar. ¿Continuaste yendo durante cuánto tiempo? Durante unos, pues, 4 meses después de eso me iniciaron. El proceso de iniciación, esto debe haber sido una experiencia muy, muy fuerte porque nosotros tenemos conocimiento que dentro de estas sectas satánicas inclusive se hablan de pactos de sangre. Cuéntanos qué fue lo que te pasó. Bueno, yo en ese momento, cuando yo llegué a este lugar, yo pensaba que era el único que estaba en esta casa, que yo no sabía que era una secta satánica. Cuando llego, recuerdo que toco la puerta y me abren otros chicos de mi edad. Y todos me dan una bienvenida y me dicen, no te sientas mal, todos estamos con los mismos problemas. Muchos eran por padres divorciados, golpeados, y todos estaban ahí, todos con problemas. Entonces yo me sentí a gusto porque dije, yo no soy el único, somos muchos. Entonces entré, convivimos un rato con sándwich y muchas cosas. Y después dijeron, ahora sí, bajemos al lugar donde se te va a dar tu bienvenida. Entonces bajamos y eran pues cavernas en un subterráneo. Y recuerdo que habían 3 cuevas, y en una de esas cuevas entramos y había una mesa muy grande, redonda, con muchos símbolos que yo no desconocía. Después supe, eran satánicos. Y recuerdo que me quisieron desnudar y yo me opuse, pero me dijeron que era parte de mi bienvenida. Entonces me desnudaron, me amarraron a esta mesa de los tobillos abiertos y de mis muñecas con unos grilletes, con cadenas. Entonces trajeron varios animales, fueron sacrificados arriba de mí para batirme todo mi cuerpo con la sangre de ellos. Y trajeron especialmente niños, en el cual fueron sacrificados y toda la sangre seguía siendo batida sobre mi cuerpo. A ver, permíteme un segundo y déjame interrumpirte. Hablas de niños. ¿Niños de qué edad? Pues eran de 10. Bebés recién nacidos. ¿Y viste tú que sacrificaron a esos bebés? Sí, yo lo vi porque lo pusieron arriba de mi cuerpo y con una daga fue abierto y toda la sangre era batida sobre mi cuerpo. Y todos los chicos lambieron mi cuerpo para limpiarme de toda la sangre como parte del ritual. Y el corazón del niño fue extirpado y todo lo tuvimos que comer, darle una mordida como parte de la iniciación para que yo perteneciera a este grupo satánico. Digamos que de alguna manera casi blasfemante sería la representación de lo que fue la última cena. Exactamente, ahí se hace la cena, pero para Satanás. Qué bárbaro. Pero con el corazón de un niño. Este tipo de situaciones de asesinatos de niños, es decir, aquí estamos hablando de una serie de elementos muy importantes, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de utilización de drogas, estamos hablando evidentemente de pactos de tipo satánico. ¿Algún pacto de sangre viviste tú en lo personal con ellos? Sí, de hecho cuando pasó esta iniciación trajeron un aparato con el que hacen la transfusión de sangre, entonces a mí me inyectaron en mi mano y siento que me inyectaron mal porque me la dejaron mal, marcada, con morado. Entonces el sacerdote me pasa de su sangre. ¿El sacerdote satánico? Satánico, porque mi sangre era compatible con la de él, porque soy RH negativo. Entonces cuando yo le paso de mi sangre me hace repetir que yo entregué mi alma, mi vida y todo mi ser a Satanás por siempre, y que si yo rompía este pacto, dependía de mi familia y mi vida. ¿A cambio de qué hiciste esta promesa? A cambio de amor. Yo lo hice. A cambio de amor. Si tú rompías esta promesa, iban de por medio la seguridad y la vida tuya y de tu familia. De mi familia. Qué barbaridad. Se habla mucho también que en estas sectas hay una enorme cantidad de orgías, ¿es cierto eso? Sí, de hecho practicaban orgías entre ellos, practicaban orgías de gente de fuera, porque hay muchas diferentes sectas satánicas de homosexuales, de lesbianas, de matrimonios, de niños. Y de hecho México está considerado como el 10º lugar en satanismo a nivel mundial, que está arriba de Estados Unidos. Arriba de Estados Unidos. En estas prácticas, en estas orgías a las que tú te refieres, ¿quiénes participaban? Pues los sacerdotes de ahí de la secta, sacerdotes satánicos, los chicos que estaban ahí. Yo tuve acceso a ciertas orgías porque era por niveles. Yo empecé en el nivel básico, luego en el intermedio y el avanzado, ya jamás no llegué a ese nivel, pero yo vi orgías en el cual chicos, niños, eran mutilados, eran maltratados en sus partes genitales, eran clavados en cráneos, en cuernos de carneros, de pues esqueletos, en sus partes, hasta que se desangraban, y ellos drogados porque no se acordaban de lo que estaban haciendo. A ver, explícame esto.
El hecho de que digas que son lastimados en sus partes con cuernos, con cráneos, ¿me lo podrías explicar de una manera más clara? Sí, de hecho había un cráneo de un carnero, entonces los cuernos, uno de los chicos entraba en una como posesión entre la droga y todo el ritual que se estaba realizando, entonces ellos empezaban a danzar alrededor del cráneo, varios chicos se desnudaban y pues el que caía más poseído se incrustaba en su ano el cuerno hasta que se desangraba. ¿Qué tipo de comida, qué tipo de bebida, qué era lo que ingerían durante este tipo de ritos satánicos, César? Mandaban a chicos avanzados a hospitales clandestinos de México y de otros estados, en el cual se recolectaban abortos. Estos abortos eran llevados a la secta, donde estábamos nosotros, y eran molidos en unas máquinas que molían los huesos con la carne, y le echaban droga, le echaban espermas de animales, espermas de hombres, y eso lo tenemos que ingerir como parte de un ritual. Ante esta situación, en ese momento no te dabas cuenta de todo lo que estaba pasando, ¿no? Yo sí tuve miedo, pero sinceramente yo me cegué en el amor de este Señor y pues yo decía, yo estoy haciendo estoy viendo mucha sangre, crímenes de niños inocentes, prácticas que eran asquerosas, pero que yo tenía que participar de esto, porque nosotros nos estaban amenazando los chavos avanzados que si yo decía algo de lo que sucedía ahí, pues me veía muy mal. ¿Qué era lo que les enseñaban a ustedes en estas sectas satánicas? ¿Qué tipo de prácticas, qué tipo de educación, por llamarla de alguna manera, les daban? Ahí nos enseñaban mucho en cuestión de materias de escuela, porque ellos nos decían que tenemos que ser los mejores de la escuela. Yo salí con promedios de 9 y 10 en la secundaria, en el CCH, pues fui uno de los mejores alumnos, y eso nos tenían siempre de que debemos de ser los mejores en todo. Nos enseñaban mucho satanismo, todas las ramas del satanismo como brujería, hechicería, santería, bueno, todo lo que todo lo que se refiere a satanismo. Nos enseñaban acerca del vudú y otras de prácticas en otros países como Brasil, Haití, África. Y recuerdo que nos enseñaban mucho estas enseñanzas de todo lo que es ocultismo, de telepatía, de telequinesis, y pues estar preparados en todas las áreas que pues al final de cuentas todas son en el satanismo. ¿Recibían algún tipo de enseñanza física? ¿Algún tipo de ejercicios? En fin. Nos enseñaban artes marciales, pero como callejera, con cadenas, boxes, porque en cada movimiento de las artes marciales representa una kata, y cada kata representa un símbolo de un animal. Y este símbolo representa también una simbología en el cual, al unir un ejercicio de katas, representa una invocación a un dios, que es un dios pagano, y que este dios es Satanás. Entonces todo esto nos enseñaban ahí en la secta, de que todo lo que hacíamos era para alabar a Satanás en todas las áreas, tanto físico como mental y espiritual. En este momento en que estás dando tu testimonio a todo el país, ¿no te da miedo a las repercusiones o a las venganzas que puedan tener hacia ti? No, tuve muchas represalias, muchos ataques, golpes seguidos, golpizas que me dieron amedrentándome a mí y a mi familia, pero yo creí en Dios y Dios me protege hasta ahorita. Dime una cosa, ¿en qué momento, después de estar tantos años en esta secta, en qué momento te llega la luz divina para decir, quiero cambiar de vida, quiero acercarme a Dios nuestro Señor? Yo cuando empiezo a querer saber de Dios, fue porque en un congreso satánico vinieron diferentes partes del mundo a este congreso. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1977. Y en este congreso recuerdo que un sacerdote satánico de Argentina se levantó y tomó el micrófono y dijo unas palabras que a mí me impactaron. Dijo, ¿cuántos creen que Satanás es poderoso? Y todos gritan con gritos tremendos y aplauden y todo. Y de repente dijo esto, ¿cuántos creen? Pero hay un todopoderoso. Y un silencio tremendo en el lugar. Y dijo este sacerdote satánico de Argentina, ese todopoderoso es Cristo Jesús. Entonces yo dije, bueno, si yo estoy con el poderoso, yo quiero conocer ese todopoderoso. Entonces empezó mi ansia de buscar de ese todopoderoso que era Jesucristo. Y pues quise escaparme, quise buscar por medio de libros. Allá nos leían la Biblia, pero también nos confundían con la Biblia satánica.
Y pues cosas que pues yo quería saber, pero no tenía quien me enseñara, quien me ayudara a salir de ese lugar por miedo o sea, que tentaran contra mi vida y la de mi familia. ¿Qué pasaba mientras con tu familia? ¿No estaban ellos enterados de lo que tú estabas viviendo No, siendo una criatura tan pequeña? No, de hecho mi papá nunca, yo salía en la madrugada y mi papá a veces se daba cuenta y me decía, ¿dónde vas? Le digo, voy a caminar. Me decía, nada más cuídate. Pero nunca me dijo, ¿por qué llegas tan tarde? O sea, mi papá nos dio mucha libertad, o sea, más que libertad, libertinaje. A mí más que nada porque mi hermano era más reservado, pero algo que a mí me dolió mucho fue que yo rompí el pacto y ante esto atentaron contra un familiar mío. ¿Qué fue lo que pasó? A nosotros nos marcaban en el cuerpo con unas marcas, con el 666, que pues hoy en día se han hecho muchas películas con esto del anticristo, que tiene el 666. Entonces a nosotros nos marcaban con esto en el cuerpo. Yo me pusieron una marca en mi hombro derecho y recuerdo que cuando me iban a poner la segunda marca en mi espalda, yo dije, yo no aguanto esa marca porque era como un animal al rojo vivo con un fierro. Entonces yo me escapo a Nuevo Laredo y en lugar de irme a Estados Unidos, yo iba de retache y iba caminando en la carretera Saltillo. Entonces me encuentran en una camioneta, los mismos de la secta me golpearon, que casi mi rostro de la parte izquierda me la desfiguraron. Entonces me regresan a la secta, me bajan al subterráneo y tenían a una persona adulta desnuda. Entonces cuando yo me fijo bien en esa persona, yo veo que es una mujer por su forma que tenía. Entonces yo pensé que iban a hacer un ritual, un sacrificio como el que hacían ahí pues en ese lugar. Ajá. Entonces me acercan a esta persona y esta persona era mi mamá. Sacrificaron a tu madre. ¿Presenciaste ese sacrificio? Sí, para mí antes era muy doloroso porque yo tenía 9 años de no verla. Yo pensé que le iba a encontrar en otra situación a mi madre, pero tuvo que ser así. Hay una parte de la Biblia que dice que Dios no nos puede probar más allá de lo que nos soportemos y que juntamente con la prueba Dios nos da la salida. Yo sé que esa salida fue Jesucristo cuando yo conocí de Él y ella fue abierta completamente porque yo había roto un pacto que a mí se me había olvidado por miedo. Cuando presencio esto, pues lo último que recuerdo es que toda mi cabeza quedó bañada en sangre. Y como La sangre de ella. La sangre porque me pusieron uno de sus pechos de ella. Entonces fue abierta con una daga, hasta escuché cómo tronaban sus costillas. Y lo último que recuerdo es que como una cachetada me pegó su corazón en mi cara. Y yo perdí conocimiento. Y recuerdo que, pues cuando volví en sí, yo pensé que había sido una pesadilla. Y cuando despierto bajo corriendo al subterráneo y veo toda la mesa batida en sangre. Y yo dije, no fue un sueño, fue realidad. Y yo le pedí a Dios en ese momento, le digo, Dios poderoso, ¿dónde estás? No sé, ¿por qué permites todo esto? ¿Por qué estoy en este lugar? Pero después de eso, yo huí de la secta y busqué ayuda a iglesias cristianas. ¿Encontraste al pastor Hugo? Al pastor Hugo. ¿Qué sucedió entonces? En ese entonces mi familia se empezó a alertar porque yo vomitaba mucha sangre. Mi familia no me creía porque yo no tenía dolores, sino simplemente vomitaba pura sangre sin comida. Grandes cantidades de sangre vomitaba. Mi familia cuando me vio, en ese momento que llegaron, me vieron vomitando sangre, se alertaron. Me recuerdo que me llevaron a la Cruz Verde y me diagnosticaron principios de tuberculosis. Me llevan a otro hospital en la clínica 32 y ahí me hacen estudios y me dijeron que tenía una úlcera que se me había reventado. Y me hicieron muchos estudios, precisamente en el centro médico también estuve 4 meses, cerca de 5 meses internado. ¿En el Seguro Social? En el Seguro Social. Y me hicieron estudios de derrame cerebral, de estómago, de pulmones, me hicieron broncoscopía y broncografía. Me hicieron estudios de varices, que si yo tenía una varices exofagal, que si al toser yo se me abría la vena y provocaba el sangrado. Me hicieron todos los estudios y en todos salía yo negativo. Y los doctores, después de tantos estudios, ellos toman la opción de decir que esto es un problema espiritual. Sangrabas por los ojos, sangrabas también por los oídos. De los oídos, de los ojos, sangraba yo también de todo mi rostro, de la cabeza. Mi piel se abrió completamente de todo mi cuerpo. Tengo muy maltratada mi piel, desgarrada, como si me hubiera desgarrado un león. Y me quedó todas las marcas.
A raíz de tus pláticas con el pastor Hugo, ¿cuánto tiempo pasó para que tú te pudieras liberar de todo eso que te estuvo dañando por tantos años? Porque yo me imagino que toda esta experiencia que nos estás compartiendo a nivel nacional en estos momentos debe de haber marcado tu vida, sobre todo el asesinato de tu madre. Sí, son cosas que te marcan para toda la vida. ¿Cómo poder sacar de tu alma ese coraje, ese odio y esos nexos con el satanismo, César? De hecho, pues algo que a mí me ha dado mucho valor es de que cuando yo acudí al pastor Hugo, mi familia acudió a pedir apoyo, ayuda. Recuerdo que pues pasaron muchas cosas, a mí se me salían bolas en todo el cuerpo, que era doloroso tener el cuerpo desgarrado al bañarme, fue mucho sufrimiento físico. Mi cabeza a veces estaba descalabrada de tantos golpes que yo inconscientemente yo no recordaba, pero lo que sí me motivó es que había un pasaje de la Biblia que me compartió el pastor Hugo que decía que en Cristo somos más que vencedores y nada nos separa del amor de Dios, nada. Entonces yo dije, bueno, yo quiero entrar a esa guerra, a esa batalla, y quiero conocer de Dios, de ese Dios bueno que que me hablaba el pastor Hugo y me comentaba. A mí me costó mucho trabajo aceptar las cosas de Dios por toda la enseñanza que yo tuve en casi cerca de 8 años, porque yo me regresaba y volvía a la iglesia con el pastor Hugo. No me fue fácil aceptar las cosas de Dios, pero yo quise conocer de Dios, quise entrar en esa lucha, en esa batalla. Y en esa batalla, pues yo recuerdo que cuando empecé a entrar en eso, pues hubo más ataques, porque a mí me golpeaban casi, en la semana estamos hablando de 3 veces a la semana, me golpeaban, me pateaban, golpeaban todo mi rostro y todo mi cuerpo. Pero aún haciendo ese dolor, yo quise seguir adelante, quise seguir buscando ese todopoderoso que me habían hablado. Y pues el Señor me dio la libertad, gracias a Dios. A veces quizá malinterpreta algunas cosas porque a veces yo lloro, pero no de tristeza, sino lloro de alegría. Porque después de haber hecho tanta maldad, quizá el recuerdo de mi madre, quizá eso me había vuelto loco, ¿no? Traumado, no sé, mal de la cabeza me hubiera quedado, porque siempre tenía esa escena clavada en mi cabeza. Yo le pedí a Dios mucha paz, mucha tranquilidad, y yo siento que pues ahora en las cosas de Dios soy muy feliz, ando compartiendo en muchos lugares donde me invitan, y juntamente con otro hermano que es de República del Salvador, que se llama René López, que es un cantante, y que ahora nos hemos alternado juntos y hemos estado alabando a Dios, he estado compartiendo mi testimonio en muchos lugares y que no tengo miedo. Y a veces muchos me preguntan, ¿qué no tienes miedo en estar públicamente que te vayan a dar un tiro o te vayan a matar? Digo, no, porque yo sé quién confío, y es en Dios, y Dios es el que me protege. Y hasta ahorita, gracias a Dios, estoy vivo por la misericordia de Él. A veces que probamos muchas cosas, probamos drogas, y las probamos y muchas veces dice uno, pues me gusta la sensación que siente el cuerpo. Prueban alcohol y se hacen alcohólicos y caen en una enfermedad que a veces es difícil de salir de ella. Jóvenes que se escapan de sus hogares, que se meten a pandillas y que empiezan hasta asesinar a otros jóvenes. Yo quiero decirles que prueben de Dios, que lo prueben. A veces que decimos no quiero nada de Dios, pero no lo han probado. Yo lo probé, hasta ahorita ha sido un manjar a mi vida. Yo siempre les digo a los jóvenes, a veces que tienen a sus papás y se nos olvida a veces darles un fuerte abrazo y decirles cuánto lo queremos. Lo mismo los papás tienen a sus hijos y a veces que se les olvida darles un abrazo a sus hijos y decirles cuánto lo quieren. A veces que gente extraña viene a robar lo que les corresponde. Yo quiero decirles a los jóvenes que busquen de Dios en donde sea, pero que busquen a Dios. Señor Jesús, ¿cómo corresponder tantos favores? Mi deuda la pagaste por amor, hasta la última falta ha quedado borrada, la cargó tu dolor. Y hoy vengo a ti, un sacrificio vivo, quiero ser, amarte en el silencio y cada vez
belleza, tu palabra perfecta, que alimenta mi ser, Señor. Lian y Mac cambian la bandera de la delincuencia por Hace una clara alusión a una serie de delitos, como es el uso de enervantes, como es los asesinatos de bebés recién nacidos, las violaciones a menores de edad, una serie de casos verdaderamente serios, patéticos, dramáticos. ¿La Procuraduría General de la República tiene ya conocimiento sobre este caso, señor? Sí, gracias a su programa hemos tomado conocimiento de los hechos narrados en el mismo y se ha iniciado la indagatoria correspondiente. Esta indagatoria tendrá las líneas de investigación adecuadas y llegaremos hasta el final en la investigación de este caso. Se dice que inclusive hay cualquier cantidad de políticos que están inmiscuidos en estas sectas satánicas, aunque de alguna manera se tratara de frenar esta investigación. ¿Piensan ustedes seguir adelante? Claro que sí, el señor Procurador General de la República ha refrendado y ha manifestado y ha hecho patente materialmente su voluntad de que no exista la impunidad en México, y esta voluntad ha sido expresada en todos los casos que hemos llevado, en donde no ha importado nada. En el caso concreto de César Neftalí, ¿su presencia en un canal a nivel nacional implica ya una denuncia pública, señor? Sí, es una denuncia formalmente. Para nosotros es una denuncia. Señor, el pueblo de México, ¿de qué manera puede ayudarles a ustedes en el sentido de que conozcan casos similares para poder llevar a cabo mayores investigaciones al respecto? Bueno, yo exhortaría a su teleauditorio a que hicieran del conocimiento, y usted a su vez a nosotros, o si ellos prefieren, llamen directamente a los teléfonos de la Procuraduría General de la República y nos adviertan sobre cualquier acto delictuoso relacionado con estos hechos. Seguiremos muy de cerca esas investigaciones, licenciado, le agradecemos mucho. Al contrario, muy amable, gracias. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias de veras por acompañarnos esta noche. Monseñor Guerrero, qué bueno que está aquí con nosotros. Encantado. Pues de que acabamos de ver todos estos videos, todos estos testimonios. En el caso, por ejemplo, de César Neftalí, en donde evidentemente están presentes cualquier cantidad de delitos, independientemente del punto de vista espiritual, satánico o no. Aquí hay cualquier cantidad de delitos. Estamos hablando de robo de infantes, estamos hablando de secuestros, estamos hablando de homicidios, estamos hablando evidentemente de violación a niños pequeños. En el momento en que ustedes tienen casos como estos, de estas prácticas que se llevan a cabo en las sectas satánicas, ¿por qué no se denuncian ante las autoridades, Hugo? Hablando claro, hay políticos, hay artistas, hay autoridades dentro de este tipo de sectas, y esto complica la situación. Hay muchos intereses de por medio, hay autoprotecciones, y de una u otra manera la voz que se levanta es la voz de Jesucristo, por medio de sus siervos, uno de la iglesia. Creemos que es la manera en que se puede estar combatiendo. Es una de las situaciones. Monseñor, usted desde luego también ha vivido este tipo de experiencias en exorcismo, señor. Tan directa no, desde luego, pero el caso sí lo conozco abundantísimamente. Ahora, lo que creo que es más trágico todavía que eso, que asesinatos, que violaciones, que todo, es el fondo. Sí. La falta de amor. Absolutamente. Hugo, tú que estuviste tan cerca del caso de César, que prácticamente lo tomaste como si se tratara de un hijo tuyo, porque estuviste pendiente de él en todo momento para ayudarlo a salir de estas crisis, de esta situación terrible que él, por desgracia, vivió. ¿Consideras que ya ha superado todo esto? Sí, la obra de Dios en su vida es completa. Dios obra no solo en el aspecto espiritual, sino también moral, psicológico. Los satánicos o satanistas tienen una habilidad extraordinaria para poder captar jóvenes o personas exactamente con un vacío, falta de amor. La otra parte es darlo a conocer conforme a la Escritura. En el caso de las iglesias evangélicas cristianas existen hasta congresos para impartir este tipo de enseñanzas, prevenir a las personas que no vayan a caer en este tipo de excesos, engaños
prácticas y ser adeptos a este tipo de ritos que hemos visto que provocan la destrucción, provocan la inmoralidad, violaciones y todo lo que se ha hablado y todo lo que se ha dicho. Es definitivo que este tipo de programas es un espacio hermoso y bello. Los problemas de nuestro México no solamente son en tanto cosas que escuchamos, sino esto tiene mucho lugar, mucha culpa es del satanismo, de los problemas de nuestro México. Y llega desde luego este tipo de problemas pues al fondo y a la esencia misma del ser humano, que es su espíritu. Eduardo Rueda dice que el satanismo depende de la persona y no de la música. Felicita al programa, que si pueden cambiar más temprano este horario, por supuesto haremos llegar esta llamada telefónica. El satanismo depende de la persona y no de la música, Hugo. ¿Cómo la ves? Creo que depende de muchas prácticas y de muchos engaños. Hay jueguitos como la Ouija que se pueden comprar hasta en papelerías, diferentes formas en cómo se involucran desde niños a jóvenes, adultos, ese tipo de mentiras, y no depende solamente de la música o de la persona, de influencias, de medios, formas. ¿Puedo comentar un poco más yo quizá de eso? Sí, cómo no, no señor. La propaganda subliminal es eficaz, sobre todo a nivel de la gente que está menos capacitada para resistirla. Por lo tanto, es importante la formación correcta desde el niño. Más aún, desde los padres del niño. Por supuesto. Héctor Valderrama dice, ¿qué significa el número 666? Según la Biblia es el número de la bestia, también identificado como el anticristo. El número divino perfecto es el 7, y la Biblia menciona que el 666 es número de hombre casi perfecto. Aaron Acarranza dice, felicitar al pastor Hugo y que puedes platicar sobre la música de Manson. De Marilyn Manson. Bueno, es una persona 100% satánico, declaraciones del mismo, se dice el anticristo, se habla de que en pleno concierto él mismo se sacó un ojo, de ahí que el color de sus ojos es de diferente tono. Se dice también que él se hizo una operación y que todos los que quieran pertenecer a su grupo deben también tener ese tipo de operación. Eduardo Infante dice, ¿es cierto que el exorcismo solo puede ser realizado por sacerdotes católicos, Hugo? Bueno, conforme la Biblia es alguien que tenga fe y en un momento dado, conforme Dios también nos guía. Cuando una persona se encuentra frente a una persona posesa, estando Cristo Jesús en el corazón de esta persona, tiene toda la capacidad y la ayuda y el favor de Dios para poder realizar una liberación. ¿Qué otras noticias tendremos en este momento precisamente sobre estas sectas satánicas en México, Hugo? Bueno, hay algunos congresos, festividades que ellos realizan, se reúnen de diferentes partes de la República, aún de diferentes partes del mundo. En Catemaco hay una de esas reuniones por primavera, ¿verdad? Por Semana Santa también se reúnen. Se habla de que el 31 de octubre festejan el cumpleaños de Satanás, y por ahí por diciembre también. Hay ramificaciones del satanismo, llámese vudú, llámese santería, hechicería, brujería, adivinación. Todo tipo de medios y de prácticas llevan a la persona a hacerles miembros. Estando en Hermosillo en una conferencia, se acercaron unos jóvenes satánicos y me dijeron, tú sabes mucho, dice, pero no los vas a derrotar. Dice, tan solo aquí 3 discos pertenecen a nosotros los satánicos. Muchísimas gracias, monseñor. Gracias, Hugo. Gracias. Pues invitar a las personas a que acepten a Jesucristo en su corazón es la solución más grande, y sobre todo para quienes se sientan no cristianos, de la religión que sean y que practiquen. Jesús es la solución. Muy pocas son las personas que se han convertido en miembros de sectas por su propia voluntad. La mayoría de las sectas usan muy desarrolladas técnicas de control de la conducta que son eficaces en cualquier persona, porque en la mayoría de los casos el ataque se dirige a sus emociones y no al intelecto. Frente a las 300 iglesias tradicionales establecidas, como la católica, existen ya en el mundo unas 100.000 sectas de sospechoso culto. Hablar de sectas, que en latín significa cortar,
implica narrar una cronología negra que desgraciadamente gana adeptos día a día y que además está plagada de sucesos trágicos, porque la secta siempre defiende la verdad que dice poseer, aunque para conseguirlo transgreda la integridad psicológica y física de sus simpatizantes. Dentro de los episodios dramáticos protagonizados por sectas que se han convertido en una triste realidad, se encuentra, por ejemplo, el 26 de marzo de 1997, en un barrio de San Diego, California. 39 personas prepararon maletas, se vistieron de negro, con zapatos nuevos, llenaron sus bolsillos de dinero para un viaje y se tendieron sobre sus camas en un manto púrpura para esperar la muerte, luego de haber ingerido una mezcla de barbitúricos, vodka y pastel de manzana. La explicación de su muerte se encontró más tarde en videos, disquetes y en internet, en los cuales su líder, Marshall Herb Papenwhite, narraba que ante la proximidad del cometa Hale-Bopp, al final de este, venía una nave extraterrestre, por lo que había llegado la hora de ascender a un plano superior. Otro caso es el de la secta Rama Davidiana, liderada por David Koresh, que preparó 83 seguidores para un suicidio masivo a través del fuego, un 19 de abril de 1993. En Chiago, Tajara, el líder de la secta Verbo Divino, con más de 20.000 adeptos en todo el mundo, se encargaba de promover la verdad suprema y la destrucción de toda forma de gobierno. El 20 de marzo de 1995, él y sus seguidores liberaron el gas neurotóxico sarín en el metro de Tokio, matando a 11 personas y lesionando a otras 500, con el fin de atraer la atención de nuevos adeptos. La psicología estudia las ciencias ocultas, que dentro, ahí entraría el satanismo, estudia las ciencias ocultas por el comportamiento del ser humano, no tanto a la ideología como tal. Internet es solo un medio de comunicación, como todos los demás, como la televisión, como la radio, y depende mucho sus efectos sobre la gente del uso que se le da. La Iglesia no puede estar de acuerdo por ningún motivo en ninguna clase de desviación, como puede ser la santería, la hechicería, el espiritismo, que tratan de manipular a Dios. Solicitándonos que tratáramos el tema de santería, el equipo de producción de Hablemos Claro nos dimos a la tarea de investigar sobre este fenómeno social que cada día crece más en nuestro México. Adelante, Tere Calderón. A raíz de la caída de Batista y con la llegada de Fidel Castro al poder, muchos cubanos emigraron de la isla, dejando atrás sus propiedades y a sus familias para buscar nuevos y mejores horizontes. Como equipaje, estos cubanos cargaron con su música, su cultura, sus recuerdos y tradiciones. Si bien antes de este evento Cuba y México tenían muy buenas relaciones, fue a partir de entonces cuando nuestro país, hospitalario por excelencia y tradición, abrió sus puertas a todos los cubanos que buscaron ingresar a México. Para unos, el Estado mexicano fue solo el puente de paso hacia los Estados Unidos. Para otros, se convirtió en su nuevo hogar. Desde hace varias décadas, y con su llegada, la santería o religión yoruba, hermana del vudú proveniente del África, comenzó a diseminarse en todo el país. Pero, ¿cómo nace la santería? África, exportador de esclavos a los países europeos, ingresaron a este continente de forma violenta e involuntaria, donde fueron sometidos a un proceso represivo por el cual se pretendía que olvidasen sus tradiciones, en particular las religiosas, y adoptasen las costumbres de la religión cristiana. A pesar de este contexto, poco a poco se reagruparon autodenominándose como lucumís. Así lograron conservar su tradición religiosa por medio del sincretismo denominado cristiano lucumí. Ante la prohibición europea de las prácticas religiosas negras, los esclavos comenzaron a cubrir sus divinidades con nombres de santos católicos, pero adorándolos al modo africano y conservando así la esencia conceptual de las divinidades originales y tratando de imponer una similitud entre los santos católicos y sus dioses del panteón yoruba. Al escribir los nombres de las divinidades, los diferentes santeros o babalaos lo hicieron por medio de la transcripción de los sonidos de la lengua africana al castellano. De Europa llegaron a la isla de Cuba y de Haití.
Para muchos resulta increíble que en un país eminentemente católico esta religión tenga hoy tanta popularidad. Sin embargo, la explicación resulta lógica cuando los santeros aclaran a su clientela que solo pueden pertenecer a la santería si primero son, precisamente, católicos, ya que cada uno de sus santos tiene su equivalente en la religión católica. Y así sabemos que Obatalá, Dios notable y quien ostenta mayor autoridad entre los orichas o santeros, representa a Jesús crucificado, la Virgen de las Mercedes, Santa Lucía y el Santísimo Sacramento. Yemayá, dueña y señora del agua y reina del mar, representa a la Virgen de Regla. Ogún, hijo de Obatalá y Yemayá, representa a San Pedro, San Juan, San Pablo, San Jorge, Santiago Apóstol y San Antonio Abad. El Eguá, quien abre los caminos, está representado por San Antonio de Padua, el Ánima Sola, San Benito de Palermo y el Santo Niño de Atocha. Changó, representante de la belleza viril, con gran capacidad de adivinación y guerrero por excelencia, es el santo más popular y su representación en la Iglesia Católica es Santa Bárbara. Ochún, diosa del amor, la misericordia y la dulzura. Su representación es la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Oyá, santa de los panteones, representada por la Santísima Muerte, la Virgen de la Candelaria y la Virgen del Carmen. Y así sucesivamente. El oriateo padrino, que a través de imponer collares, rayar a sus ahijados o hacerles santo, van formando su pueblo como ellos lo llaman, guardando celosamente los rituales que se llevan a cabo en cada una de estas prácticas, al igual que los babalaos, cuando entregan la mano de Orula o realizan una ceremonia con Echu, o Losi o Albita, nombre que se le da a Satanás en la santería. Generalmente el oriaté y el babalao no solo manejan lo que ellos consideran magia blanca como lectura de cartas o caracol, las limpias o las erogaciones de cabeza, sino además casi todos tienen una prenda, que no es otra cosa que una olla de hierro gigante con palos, plumas, calaveras y huesos de muerto, que representa precisamente un pacto con los muertos y con la magia negra. Quienes tienen esta potestad se les conoce como paleros. Todos nosotros nos sentimos muy regocijados, muy victoriosos, porque antes lo hacíamos escondido y ahora lo hacemos por la libre. Claro que este sacrificio en público, por la prensa, se va a hacer por primera y última vez, después seguirá siendo privado. Estas creencias cuentan con una característica singular. Si el oriateo o el babalao considera, según el caracol que el cliente requiere, de coronarse a un santo, hay que estar con la cartera bien cargada, ya que el costo mínimo por cada coronación de santo oscila entre los 23,000 y 25,000 pesos, el más barato, y hasta 45,000 o 50,000 pesos, el más caro. La imposición de collares a manera de protección cuesta de 5 a 7,000 pesos, la mano de Orula de 8 a 12,000 pesos. Y un rayamiento que consiste en cortar al cliente con una navaja pequeñas cruces en frente, sienes, espalda, omóplatos, manos, piernas, pantorrillas y pies, además de que agregan un buche de aguardiente en cada una de las heridas y pasan una vela para cauterizar, todavía le cobran a usted de 7 a 9,000 pesos. Como usted podrá apreciar, la santería es un negocio redondo, ya que como se practica de manera casi clandestina, ni siquiera pagan impuestos. Próximamente. El que están viendo es el ojo de Lucifer. La cruz invertida es una ofensa a Jesucristo y es la representación del mal. Anarquía significa abolición de todas las leyes, incluso la divina, y frecuentemente se usa en satanismo. Este es el número de la bestia. Esta noche es para mí un placer darle la más cordial de las bienvenidas a la psicóloga Tere Alducin. Hola Tere, muy buenas noches. Hola Lolita, buenas noches, muchas gracias. Al periodista Fernando Alier. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Lolita. Y al antropólogo, historiador y presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, Helio Mansferrer. Helio, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero comentarles que esta mañana cayó a mis manos la revista TV y Novelas, en la cual Armando Centeno le hace una entrevista
al que se autocalifica como el brujo mayor de Catemaco, Veracruz. El tema central es Gloria Trevi y Sergio Andrade. Y al leer este reportaje me llamó mucho la atención el tratamiento que Tito Geispal les daría. Y dice así: en el río Cosamaloapan, al cuarto para las 12 de la noche, se despierta al paciente en medio del río y se cura con ramas de albahaca. Se le rezan oraciones y se prende un cirio en su cabeza. Si por el contrario exige magia negra y acudir al diablo, sería llevado a la montaña de Santa Marta y el tratamiento sería con víboras. Sin embargo, me llamó más la atención la página 21, donde dice que artistas y hasta expresidentes han sido curados por Tito Geispal. Y desde luego, da nombres. Aquí el brujo mayor asegura que entre sus clientes están Antonio Aguilar, Vicente Fernández, Alejandra Guzmán, Pedro Fernández, Verónica Castro, Francisco Gatorno y Miguel Palmer. Pero también se publica una carta membretada de la Presidencia de la República, firmada nada menos que por el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, y en ella se lee: la Presidencia de la República otorga el presente agradecimiento a Tito Geispal Ceva por su importante apoyo brindado durante la campaña para la Presidencia de la República. México, Distrito Federal, diciembre de 1982. Firma Miguel de la Madrid Hurtado, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Armando Centeno asegura en su artículo que este agradecimiento oficial presidencial resulta histórico porque es único en este sentido. Como ustedes podrán constatar, aquí está publicado. Casualmente, dentro de todas las investigaciones que hemos venido realizando, contamos con una entrevista que se efectuó en el lugar donde atiende Tito Geispal, en Catemaco, Veracruz. Veamos. Hay un poder especial. Sí, es un poder que a mí me dejó en paz descansa el difunto mi papá, pero él trabajó por lo blanco, lo que estamos mirando aquí, allá afuera la Santísima Virgen de la Guadalupe. Eso es importante. Y sus flores. Hay mucha ignorancia. Sí. O sea, ustedes no están peleados ni contra el catolicismo, ni cristianismo, ni nada. Nada. Por ejemplo, en la Navidad, Jesucristo es para ti. Ahora le voy a decir, yo no trabajo por los negros, le doy de comer al demonio. Para mí, yo no estoy haciendo mal, porque Dios existe y toda la fe existe, la Santísima Virgen del Carmen de aquí de Catemaco, más aparte de eso, yo le estoy haciendo un bien a la humanidad. Y que Dios me perdone, porque yo cada 3 meses, o cuando voy a viajes lejos, primero paso a México a ver la Santísima Virgen de la Guadalupe, a oír los rezos, las misas, que es lo que aprecio más. Ahora, para mí existe la fe de Dios aquí a donde quiera, y yo mismo lo he visto, que tengo un corazón muy bueno y he ayudado a mucha gente, tampoco no les cobro también. Trabajar con Dios y con el diablo, esto es lo que nos está mostrando el brujo mayor de Catemaco, Veracruz. Tere, después de todo este material presentado a nuestro auditorio, me gustaría mucho conocer la opinión de cada uno de ustedes sobre estos temas. Claro que sí, Lolita. Muchas gracias por invitarme. Todo este material está lleno de ocultismo. Ocultismo en el griego quiere decir oculto, que está escondido. Todo lo escondido, dice la palabra de Dios, que pertenece a Dios. O sea, todo lo que son adivinación, comunicación con los muertos, limpias, magia negra, magia roja, vudú, santerías, todo este tipo de situaciones que hemos estado viendo en pacientes psiquiátricos, en pacientes psicológicos, lo hemos visto, los trastornos que les ocasionan. ¿Por qué? Porque abren la puerta a espíritus del mal, a espíritus que los pueden volver locos, que les pueden causar una tremenda enfermedad psicológica, y eso está prohibido por Dios. Bueno, son varias cosas, ¿no? Por una parte, creo que hay mucha gente que recurre a este tipo de especialistas para controlar su incertidumbre y además para obtener objetivos personales. Una de mis estudiantes hizo su tesis trabajando con uno de los brujos de Catemaco como secretaria,
Y había gente que, aparte de las cuestiones de amor y bueno, lo habitual, también iba a pedir, por ejemplo, que lo echaran del trabajo a su jefe. Y era efectivo, aparentemente. Y recuerdo siempre cómo hacía para cobrarle a sus clientes. Cuando no les alcanzaba el dinero, les pedía una fotografía. Y no tenía problemas de cartera vencida. O sea, todo el mundo le pagaba. Entonces creo que hay un conjunto de creencias compartidas en que la gente está convencida de la efectividad de estos personajes. Y por eso es que recurre a ellos, quien sea. Y es habitual que, por supuesto, tratan de plantear que tienen contactos con políticos, etcétera. ¿Por qué? Porque saben que pueden ser agredidos, de alguna manera también tienen que protegerse porque evidentemente están trabajando con cuestiones muy complicadas. Creo que hay otra cuestión que es lo que tú has venido trabajando, que es distinto a este tipo de especialistas, que son las sectas destructivas, o sea, que son organizaciones que pueden realizar acciones que dañan a sus propios integrantes, está el caso de los suicidios colectivos, o a terceros, como es el caso de la secta La Verdad Suprema de Japón, que arrojó gas sarín, que es un gas altamente venenoso, al metro de Tokio. Entonces creo que por un lado están las organizaciones y por otro lado las personas que para manejar la incertidumbre o ante su propia incapacidad de resolver el problema recurren entonces a este tipo de auxiliares que pueden ser bastante agresivos, porque al final terminan sacándoles cantidades impresionantes de dinero que aparentemente muchas veces iban a resolver precisamente el problema del dinero, ¿no? ¿Cómo podríamos entender, Fernando, esta situación en donde por un lado escuchamos como el brujo mayor de Catemaco, que si es para bien pues hace ciertas prácticas y si es para mal, es decir, se puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo? Estamos hablando de un problema social muy grave, de la gente que no quiere hacerse cargo de su propia vida y quiere mejor tener esa alternativa, como dices tú, estar bien con Dios y con el diablo dependiendo de qué es lo que quieren conseguir. José Mejía de Monterrey dice, el satanismo, ¿en qué me afectaría asistir a un lugar donde se practique el satanismo como observador sin hacer ningún ritual? Pues le afectaría emocionalmente y espiritualmente. Tenemos que partir desde el punto de vista que nosotros somos tripartitas, o sea, somos espíritu, alma y cuerpo. Esto estamos hablando de un problema espiritual, o sea, que le podía dañar espiritualmente, como dijimos la vez pasada, hace rato, que pueden abrir puertas, digamos, a seres malignos, y nada más con ir a ver también le puede dañar. La magia blanca, esa es una cosa que nosotros hemos de alguna manera tratado de estudiar un poco más a fondo para poder informar a nuestro auditorio, y se dice que no hay magia negra ni magia blanca, la magia es la misma, ¿no? Sí, lo que comentábamos hace un rato es esto. Cuando la gente no quiere hacerse cargo de su propia individualidad, ni hacerse responsable de lo que hace y lo que deja de hacer, entonces recurre al pensamiento mágico. Y ya sea la magia blanca, roja, verde o negra, ¿sí? Es dependiendo de lo cual es el método de involucramiento que una persona tiene, ¿sí? Y cuando una persona recurre a la magia blanca, o a la verde, o a la roja, o a la negra, que las hay en esa variante, es dependiendo de cuánta es su fe que tiene en estos procedimientos, ¿sí? Para no tener que hacerse cargo de su propia vida. Y ese es el mejor caldo de cultivo donde surge todo el asunto que es negocio, que es política y que es poder, ¿sí? Como lo que tienes tú en las manos, la Biblia satánica de la B, ¿sí? Surge en un momento político muy importante de la década de los 60, ¿sí? Donde el mundo convulsionado, donde la cultura tiene un giro tan grande, ¿sí? Y entonces toma el poder. Ahora con el internet, con la música y con las supuestas variaciones que existen en todas las religiones, que hay perversiones, ahorita que hablaron bien con respecto a los símbolos, cómo han pervertido una serie de cosas que originalmente no tenían esa connotación. A mí me dijeron en algunas llamadas telefónicas en el programa pasado que la Biblia satánica no existía. Aquí está. Exactamente, esta es la Biblia satánica de Anton LaVey, cuando él precisamente fundó la iglesia satánica en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, por el año de 1969. Creo que hay otra cosa que es el manejo perverso de los sistemas religiosos, que ya no es una cuestión de
respeto a determinadas creencias religiosas, sino que es directamente una forma de estafa. Y además siempre tienen una explicación cuando no resulta. Y siempre tú eres el culpable. O sea, siempre revierten el argumento. No, es que usted no hizo esto, etcétera. Ellos nunca pueden equivocarse. Esta es la clave del especialista cuando tiene este manejo perverso de la realidad. Creo que hay fenómenos de todo tipo y además hay estructuras autoritarias a la carta. O sea, de alguna forma, a la vez que se tratan de desarrollar procesos de participación, procesos de democratización, hay gente que va buscando estas estructuras autoritarias por muchas razones, algunas individuales, como señalaba la psicóloga, pero también sociales. Creo que hay mucha incertidumbre, la gente no sabe muy bien cómo va a terminar esta historia en la que estamos, y entonces, en vez de afrontarlo en términos positivos, trata de buscar este tipo de soluciones mágicas, que al final no solucionan nada, sino que complican más todavía el asunto. Yo quiero agradecer enormemente a mis invitados el hecho de haber estado compartiendo con nosotros esta noche, y gracias también a todos ustedes por su valiente y decidida participación. Recuerden que hablando se entiende la gente y hablando claro, muchísimo mejor. La próxima semana tenemos una cita usted y yo con otro líder a nivel nacional. Mientras tanto, no lo olviden, hablemos claro.